Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa aquí en la Casa de la Real Federación de Fútbol de Madrid, en RFFM Play, de madrileños por el fútbol. Nuevo programa, ahí estáis viendo ya a nuestro invitado y Borja Casado, programa, si no me equivoco, ya 39. ¿Y a quién tenemos enfrente? ¿A quién estamos viendo en pantalla? Quinto programa ya de esta temporada. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, pues hoy nos vamos a ir hasta Shanghái. Nos vamos a China y nos vamos con un entrenador. Esta semana toca entrenador. La semana pasada estuvimos con Sergio Carmona y además que nos habló de este entrenador que tenemos hoy con Nos está nosotros. gustando el mercado asiático, ¿eh? Sí, Arabia sí. Saudí, Singapur y ahora China. Bueno, semana que viene ya anticipo que nos vamos a ir al este de Europa. Bueno, ya lo veremos. Jaime Juanas, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo por allí? ¿Qué tal va la cosa? Bien, bien, muy bien. La verdad es que una experiencia, como supongo que la mayoría de los invitados en este programa que os habrán contado, pues cada uno en su país viviendo una experiencia diferente. Cierto es que aquí a nivel cultural la diferencia es mayor y hay cositas que nos sorprenden en el día a día, pero la verdad es que una experiencia muy buena a nivel familiar y muy contentos. Bueno, Borja, pues aquí tenemos a Jaime Jonas. Cuéntanos un poquito porque tú eres el que has conseguido que esté aquí Sí, con tenía, nosotros. tenía ganas ya de tenerle con nosotros. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Borja, ¿qué Bueno, tal? Un un gusto saludarte placer. otra vez. Pues nada, yo a Jaime te voy a decir, le conocí hace unos 7 años en un programita que hacía de radio en una emisora y tal. Y bueno, pues hicimos un par de programas juntos. Y nada, pues en ese momento él estaba en cantera, creo que de Alcorcón. Ujú. Años después estuvo llevando el juvenil nacional del Torrejón, de ahí pasó al Galapagar, hizo una grandísima campaña en tercera división, además un Galapagar que en los 3 años que ha estado en tercera, este es el cuarto, pues ha tenido entrenadores jóvenes como Álvaro Gómez Rey, Jaime Juanas, el año pasado Borja Bardera, y bueno, pues Jaime es un entrenador joven, evidentemente, que fue padre hace un par de añitos, además cuando estaba en el Galapagar, y que cuando todo el mundo daba por hecho que iba a seguir en el Galapagar, pues se fue a China. Y bueno, pues él nos contará un poco cómo surgió todo. Pues sí, Jaime, cuéntanos un poquito porque nosotros nos gusta empezar desde el principio en estas cosas en Madrileños por el Fútbol. Porque tú, Jaime, ¿de qué parte de Madrid eres? ¿Dónde naces? Bueno, yo he nacido y he crecido y me he criado y luego pues conseguí engañar a mi mujer también para vivir allí cuando nos casamos. He sido toda la vida del barrio de Retiro. Ajá. Es cierto que a nivel fútbol nunca he jugado por allí porque, bueno, por diversos motivos, pues desde pequeñito ya entré en el Periso, estuve bastantes años allí, después cambié, me vine a la zona sur, al Colegio San Viator y ya pronto dejé de jugar y empecé a entrenar, pero educado y criado en los campos del Parque del Retiro y en aquel barrio. Esto me gusta, Borja, porque cuando hablamos de madrileños por el fútbol siempre nos dicen soy de este pueblo, soy de este municipio y el Retiro. O sea, es que No, más no. céntrico de No, Madrid no puede ser, no. Jaime. Yo escribo Madrid con Z al final. Yo reconozco que soy muy, muy, muy madrileño y además fiel defensor de la ciudad de Madrid y más cuando estamos por el mundo rodando. Eso es, Borja, pues nada, tú cuéntanos, tú como experto de fútbol madrileño, estábamos hablando de Periso, también De San del San Viator Viator, aquí que al lo tenemos lado. aquí al Lo lado, tenemos aquí al lado de porque aquí Cotorrelo, eso estamos en es. Cotorruelo, Jaime, tú no lo ves, pero esto es Cotorruelo. Cuéntanos un poquito, Borja. Bueno, quería que nos contase un poco su experiencia, porque al final él tiene un perfil muy de formación. Además, a lo que se está dedicando ahora mismo es a la formación. Y bueno, cuéntanos ese paso de jugador a entrenador, porque además, a ver, eres joven, muy joven. ¿Cuándo sucede? Pues mira, fíjate, el otro día echaba cuentas porque, bueno, como ahora es octubre, es más o menos para las personas que nos dedicamos al fútbol y yo creo que a la formación que contamos los años de septiembre a mayo, no los contamos de enero a diciembre. Fíjate, yo Temporadas. echaba cuenta. Sí, 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 pero yo digo el año que viene y me refiero a septiembre, no me refiero a enero nunca, me refiero a cuando empieza el fútbol. Y el otro día echaba cuentas y yo acabo de cumplir 34 años y acabo de empezar mi temporada número 18 entrenando. Es decir, que llevo más de la mitad de mi vida entrenando al fútbol y me daba un poco de susto, la verdad, y de miedo. Pero bueno, el paso de jugar a entrenar es pues ahí cerquita de donde estáis, en el Colegio San Viator, que bueno, después si hablamos más, pues ya les reconoceré todo lo que hicieron por mí, porque es un sitio, era un club de un colegio súper familiar, donde se retroalimentaba todo mucho, los jugadores de los equipos de mayores entrenaban a los equipos de más pequeñajos
Y bueno, yo empecé allí intentando ganar un poco de dinero. Me acuerdo que no era ni entrenador siquiera, era en el campo de tierra del colegio. Ujú. Como era el patio del colegio, no se puede utilizar el campo como simplemente campo de entrenamiento, sino que allí los niños hacían sus recreos y sus actividades extraescolares. Y los fines de semana había que adecentar el campo para que los equipos que estaban federados jugaran la competición. Y yo recuerdo que lo primero que hice con 15 años, en mi segundo año de cadete, era que yo los fines de semana íbamos allí a las 6:30 o 7 de la mañana varios chicos a echar la cal en una carretilla, pintar las líneas, poner las redes a las porterías porque no se podían quedar durante la semana porque si no los niños las reventaban jugando, bajar los banquillos para que hubiera banquillos, poner los banderines y así fue como empecé. Luego, pues como siempre en los clubes, ¿no? Que falta alguien en un hueco, un entrenador dejó de estar con un Benjamín, el primer entrenador de ese equipo era un compañero mío del juvenil, ya en el primer año juvenil, y me dijo que le echara un cable y desde los 16 años, 2006, que fue la primera, 2005-2006, la primera temporada que entrené, ya con el veneno hasta, pues, hasta ahora y lo que nos dejen. De hecho, esta semana, Borja, hemos tenido aquí en Cotorruelo, en las jornadas de tecnificación al San Viator, y tú, por lo que te oigo, Jaime, lo recuerdas esa etapa con mucho cariño en el San Viator. Joder. O sea, yo te digo de verdad, yo creo que todas las personas de todos los sitios por los que pasamos nos llevamos algo, en algunos sitios pues algo positivo que te enseña pues qué ser o cómo ser. Pero si hay un sitio que a mí me ha marcado a nivel personal y te diría incluso que también a nivel entrenador es San Viator por la cantidad de valores que aprendí allí, por la cantidad de consejos que recibí de gente que me hablaba mucho de los nexos personales y de las relaciones con compañeros, con iguales, con inferiores, con superiores. Y honestamente creo que mucho de lo que soy hoy como entrenador y como persona, que al final somos un poco lo mismo, por lo menos en lo que yo pienso, tiene que ver con San Viator. Así que yo, bien lo saben ellos, que en cada posibilidad que tengo de reconocérselo y de hacerles mención, hablo de ellos porque creo que más que los cursos de entrenador incluso me aportaron los años que estuve formándome allí. Y quería decir, bueno, preguntarte, ¿qué le trae a un chico de 15 16 años desde Menéndez Pelayo, del barrio del Retiro, hasta casi Plaza Elíptica? Pues mira, me trae mi padre. Mi padre era de aquella zona, estudió en el colegio y recuerdo que en el año 2003 hizo este evento que se hace en algunos colegios de la unión de los estudiantes de los 25 años de salida y en 2003 empezó a tener otra vez relación con sus compañeros del colegio y me mencionó la oportunidad de ir a los campamentos de verano, el campus de fútbol que se hacía en Zamora y yo jugaba en el Periso, íbamos cada verano, íbamos con una organización a un campus por diferentes zonas de España y un año probamos con el del San Viator. Y la verdad es que la gente, la gran mayoría de la gente que iba a ese campus eran los propios jugadores del club y desde muy temprano hice muy buena relación con algunos de ellos y después de muchos años en el Periso, ahí yo creo que había llegado un momento en el que pues yo era un poquito grande de pequeño, ya físicamente me estaba igualando con los demás y como que creímos que tenía que buscar un sitio más cómodo, más para ser feliz y disfrutar jugando. Y yo le dije a mi padre que, oye, que me lo estoy pasando muy bien en los campus con esta gente del Sambi, tú eres antiguo alumno, conoces el colegio, conoces a la gente que se encarga de aquello, vamos a probar. Y bendito momento, la verdad. Llegué a mitad de temporada y nada, las paradas de la línea 6 del metro desde Sai de Baranda hasta Plaza Elíptica me sabía las duraciones con los ojos cerrados, la verdad, porque fueron varios años yendo y viniendo en metro. Yo te quiero preguntar porque tú también hablas del Periso y del San Viator, para que no los conozcan los que están viendo este programa de Madrileños por el Fútbol. Háblanos un poquito del Periso y del San Viator, cómo son los dos equipos, cómo son su cantera, cómo trabajan el fútbol. Cuéntanos, Jaime. Pues mira, el Periso, yo jugaba en como creo que muchas de las personas que empiezan en el fútbol, en el equipo del colegio como una actividad extraescolar y pues había, pues no sé si mi entrenador era con un directivo del Periso, tenía cierta relación y hubo un momento en el que pues yo jugaba en el cole y tenía ganas de más, no porque sí lo transmitiera, sino porque aquel entrenador así lo vio y pensaba que el fútbol sala en el colegio pues se me quedaba ya un poco aburrido. Y me propuse ir a entrenar con este equipo, que era el Periso, y para allá me fui. Me acuerdo que entrenábamos en el campo del Breogán, ahí
enfrente de la Mezquita Árabe, en la M30, que todavía era también de tierra de fútbol 7. Y la verdad es que muy bien. Desde el primer momento, un club pequeñito, no tenía los recursos ni a nivel humano ni seguramente a nivel económico que tengan ahora con la directiva nueva, con la entrada de Manolo Sanchís y todo este grupo de trabajo. Pero en aquel momento eso era un club que llevaban 2 o 3 personas, Santi Galán, recuerdo, que era el presidente, Eduardo Simonó, que era de estas personas del fútbol que lo conocía todo el mundo y que era súper cariñoso con nosotros, y entre ellos dos prácticamente manejaban todo, 1 o 2 equipos por categoría, no mucho más, y la verdad es que muy bien. Yo estuve allí, no sé si fueron 6 o 7 años, casi siempre jugaba con los equipos de un año más, porque de mi generación hasta Levín de segundo año no hubo. Y la verdad es que un sitio súper, súper interesante para eso, para jugar, para formarte, para estar con gente de diferentes barrios, porque es cierto que veníamos de un poquito de cada lado. Y un sitio, pues, la verdad es que súper feliz de ver el crecimiento que ha tenido, que ahora el primer equipo está peleándose en esta preferente autonómica nueva Sí. categoría y en la base, joder, veo entrenadores súper formados, están en categorías chulas, así que un club que, pues como tantos en Madrid, con el paso de los años, un crecimiento súper súper exponencial. Y Y luego Sí, San Viator, perdona, Gabriel, San nada, Viator, lo nada. que te decía, una familia. O sea, al final, yo entré en cadete de primer año, me entrenaba una persona que era jugador del aficionado B, el entrenador de porteros era el portero del aficionado A. Después, cuando pasé al juvenil, me entrenaba el padre de no sé, o sea, todo quedaba entre amigos. Y es cierto que ahí pronto vi como que quería hacer algo. Ya te digo que lo primero fue pintar líneas y poner redes, pero después en cuanto me dieron la oportunidad, que fue más por hacer un favor a un amigo que por decisión propia, me sentí muy atraído por la idea de estar con niños y con equipos, y ahí estuve también otros 6 o 7 años hasta que en 2019 ya salí porque había sacado ya el nivel 1 y sentía que necesitaba formarme, vivir experiencias, esto que decían de salir de la zona de confort un poco Ujú. y empezar a dar tumbos ya por el fútbol madrileño. Borja. La verdad que me estoy quedando un poco impactado porque al final el destino, el camino, Sí. las elecciones en cada momento, elegir lo mejor o lo que mejor consideres para tu futuro, pues vemos que a Jaime pues le ha ido muy bien, ha tomado buenas decisiones. Sí, sí, sí. Seguramente pues habrá tenido alguna mala experiencia en los banquillos, pero a día de hoy entiendo que estás en un buen sitio. No voy a decir dónde quieres estar porque al final estás muy lejos de tu casa, ¿no? Pero es un sitio en el que ahora mismo no te importa estar, porque ahora mismo estás lejos del resto de tu familia, estás allí con tu mujer y con tu peque, pero sí que es verdad que el resto de tu familia lo tendrás por España y al final pues con 34 años estás viviendo una experiencia que con 16 jamás hubieras imaginado, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente muchas veces yo lo hablo, ¿no? Como ahora parece que hay una corriente de entrenadores jóvenes que se están abriendo camino en categorías importantes, incluso si te das cuenta en los últimos, te diría 15 años o así, el perfil de entrenador de primera división ha cambiado un montón. Es cierto que, por ejemplo, Aguirre el año pasado era una excepción, pero los entrenadores ahora 40-50 es más o menos el ratio de edad que se está manejando. Ya los entrenadores como muy veteranos, con mucha experiencia, no tienen cabida. Y si te vas bajando las categorías, realmente los entrenadores casi en todas son de ese rango de edad, un poquito menos incluso. Y el otro día pensaba, si valoro solo mi edad como entrenador, estos 18 años que se cumplen ahora, realmente me acabo de hacer mayor de edad y estoy empezando. O sea, digo, pues, si pienso en lo que como persona, para lo que estaba preparado con 18 años, era para absolutamente nada. Era un adolescente con mucha energía, que no la canalizaba bien y que todavía tenía que aprender muchas cosas. Entonces, ahora como entrenador tengo 18 años y estoy en un sitio en el que estoy viviendo una experiencia vital impresionante. Mi familia tiene una situación que consideramos privilegiada y bueno, y con mucho orgullo por lo que ha pasado y mucha ilusión por lo que vendrá. Sí, y además
te va muy bien. Ahora hablaremos de eso, de la fundación, porque yo te quiero preguntar, siendo tan joven como entrenador, ¿cómo te ven los jugadores? Quiero decir, siendo tan joven, porque claro, a lo mejor tú lo dices, ¿no? Todavía no tenías esos conceptos que ahora tienes ya más mayor. ¿Cómo vives esos primeros compases como entrenador diciendo, a ver estos muchachos, lo que me toca a mí hoy, a ver cómo les entreno yo? Pues mira, acabo de salir de la renovación de la licencia UEFA Pro, que ha sido este fin de semana, y hemos tenido ponencias súper interesantes. Y una de las ideas que me quedaba, que decía Pacheta, que es un entrenador que a mí me gusta mucho, que decía que al final él como entrenador es una mezcla de los entrenadores que ha tenido. Y creo que sobre todo en los primeros años de carrera de todos los entrenadores somos eso. El ser humano, todos sabemos que aprende por imitación, pero no hay aprende en imitación solo el niño que imita a su padre, sino que pues vamos viendo unas cosas u otras e imitamos lo que vemos. Creo que en un inicio yo imitaba sin, ahora tampoco sé si tengo mucho conocimiento o no, pero en un inicio imitaba sin conocimiento de ningún tipo, sin saber muy bien lo que estaba haciendo y simplemente porque sentía que lo que a mí me hacían tenía que ser bueno y entonces lo hacía a los demás. Y a la hora de transmitir sí que creo que es donde, bueno, con el tiempo he cogido ese pozo, esa tranquilidad para que pues, cuando te metes en un vestuario igual, pues como decíais antes, la experiencia en Galapagar o los años que estuve con Rubén Reyes en Alcobendas Sport, que eran vestuarios importantes y poderosos, bueno, pues entender cuál es tu posición rápido, intentar entender bien qué es lo que demanda el rol o el puesto que te asigna el club o el cuerpo técnico en el que estás y tratar de no salir mucho de eso porque normalmente la energía de la juventud te lleva a hacer más de lo que debes y no siempre con buen resultado. Entonces, siempre asumiendo el rol, el papel, incluso cuando en Galapagar yo era primer entrenador, asumiendo mi espacio y dejando a los demás el suyo, tanto jugadores como entrenadores, para que no fuera el equipo de uno, sino que entre todos hiciéramos que aquello funcionara. Hablabas de Rubén Reyes, de esa experiencia en el Alcobendas Sport. Igual no vamos a saltar algún momento de tu trayectoria, pero sí se me viene a la mente aquellos años en los que evidentemente el Alcobendas Sport era, si no el equipo con mayor presupuesto de la categoría, pues uno de los que más presupuesto tenían. Y una tercera, no sé si con la perspectiva más poderosa que a día de hoy. A lo mejor no tan igualada, pero sí más poderosa. Mira, en cuanto a la primera pregunta, sin duda. O sea, que éramos el equipo con más presupuesto, no lo sé, no conocía los presupuestos y los números, pero para que te hagas una idea, Borja, el segundo año de la propiedad con la que estábamos nosotros, los sábados dormía en hotel el equipo. Todos los sábados había concentración jugando en tercera en Madrid y se Hicisteis dormía en playoff, hotel. ¿no? Creo recordar, contra Lorca. Sí, sí, jugamos primera ronda de playoff, jugamos con Logroñés, que pasamos la ronda en penaltis. Segunda ronda nos tocó Gimnástica de Torre la Vega, que la pasamos bien. Y la tercera ronda con Lorca, me acuerdo de ese año perfectamente, empezamos un 17 de julio a entrenar y terminamos un 24 de junio. Fueron 11 Uf. meses y medio de temporada durísimos para, como se dice en el argot, ¿no? Morir en la orilla. Y en cuanto al nivel de la tercera, tengo dudas, porque soy honesto, el criterio que yo tengo para evaluar ahora los partidos, los equipos y las competiciones no es el que tenía entonces. Sí que siento que en aquel momento los jugadores quizá eran de un perfil más profesional en cuanto a la experiencia que traían. Ahora, por suerte o por desgracia, en tercera división hay mucho lugar para la oportunidad. Creo también que en muchos sitios no existe el potencial económico que existía antes, pero sí que siento que había diferencia. No sé si a más, a menos, a mejor o a peor, pero bueno, o sea, yo te digo que en aquel equipo del Alcobendas Sport había jugadores que ganaban mucho, mucho, mucho dinero y no porque se les estuviera regalando, sino porque realmente lo valían y no creo que hoy en día en tercera división haya ningún equipo o casi ningún equipo que pueda acceder a ese perfil de jugadores. Y para los que no lo recuerdan entonces, ¿de qué año estábamos hablando entonces, Jaime? 17, Allí, 18 eso. allí hicimos dos 2018, ¿no? etapas. Allí hicimos dos etapas. Una primera etapa, en la 16. primera etapa también de Rubén Reyes, que deja de jugar y prácticamente se hace cargo del equipo. Ujú. Yo entrenaba en aquel entonces al Olímpico Rosillo 75 en segunda regional, que entrenaba justo después del Alcobendas Sport. Y Rubén Reyes, pues un día después de entrenar el equipo suyo,
a la que salía, pues estábamos entrenando nosotros y me dijo que estaba buscando una persona para el análisis y creo, si no recuerdo mal, y no me quiero equivocar, que esto es, no sé si 2012 o 2014. Tengo dudas, tendría que mirártelo. Y esa primera temporada solo hice de analista. Luego en verano nos sacamos el nivel 3 juntos, Rubén y yo, porque Rubén no fue por Federación Española, fue por madrileña y con los cursos se sacó los tres. Y cuando terminamos el nivel 3 me llamó un día a su casa que le habían llamado otra vez de Alcobendas Sport para volver y que en este caso si quería ir era de segunda y también para intentar poner un poco de orden en el trabajo a nivel metodología en la base. Y ese es el año de Lorca, que ese sí que casi me atrevería a decir y creo no equivocarme, no sé, 2015-16 creo que es. 16-17, estoy maquinando 16-17. 16-17, sí, 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 sí. 17 que es un año espectacular, una plantilla de verdad, yo no sé si tenía sentido aquel equipo porque fue tremendo. Recuerdo que incorporamos a varios jugadores que habían ascendido con el Navalcarnero a Segunda B, que vinieron Jorge González, Nevado y Óscar Domínguez. Trajimos jugadores del Gerena que nos había eliminado en la primera experiencia en playoff. Eh, Teníamos a Chavarría, internacional por Nicaragua. Bueno, el equipo era un all-star, la verdad. Y bueno, nos quedamos a muy poquito del ascenso y ya de ahí Rubén salió del club y nos buscamos la vida por nuestro lado. Es que yo recuerdo aquella tercera, 16-17, en la que sube el Atlético de Madrid filial, primero, que además le toca al Gimnástica Torrelavega y justo le cae al Alcobendas también. Tienen que eliminar a un primero de otra división. Ese año, la verdad, yo recuerdo que fue una tercera muy, muy competida y que fue muy difícil meterse en playoff. Sí, ese año, fíjate, nosotros jornada 1 jugamos con el Atlético de Madrid B, que nos gana 0-1 en el 76, un gol de Amaz Ndiaye, este extremo Sí, derecho que del Mallorca había, ahora. que sí, en un córner, además que me acuerdo de la jugada perfectamente, un córner en el lado de la portería del Burger King, no la del Polideportivo, nos salen en transición, no la paramos en la frontal del área, coge el balón, se planta conduciendo en nuestra portería, nos mete gol y nos gana 0-1. Pero aquella pretemporada recuerdo que jugamos con Arandina, que entonces la entrenaba Emilio Ferreras, que era en segunda B, Sanse, que venía de ascender con Mateo en el año pasado en tercera división. Y recuerdo una sensación de ser superiores a ellos. Además recuerdo perfectamente en pretemporada, el 6 de agosto, jugando con el Sanse, de estar Tello, que era un jugador que estaba ese año en el Sanse que había ascendido, de decir, oye, parad un poco, que estamos en pretemporada y como vayáis a este ritmo nos vamos a morir. Era un equipo, de verdad, el equipo iba muy, 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 muy bien y se quedó pues a lo que dices tú, a pasos de ascender, pero sí que, wow, aquel año también me acuerdo del Alcorcón B con Diego Montoya, súper poderoso, el Rayo B, que era la generación que venía de ser campeona de División de Honor y Liga con Diego Merino, con Pablo Clavería, Johnny Montiel, Aquieme, Poblete, Uche, Juancho, una generación tremenda. Me acuerdo de muchos equipos muy, muy, muy poderosos y al final sí, ascendió el Atleti B y nosotros nos quedamos a las puertas. Ascendieron Atleti B, Adarve, quiero A recordar. Sí, es Darbe, que estaba la Darbe, no sé si también sí. El estaba Móstoles fue el cuarto, el además, Móstoles, estaba última jornada de Liga. El Inter de Madrid también todavía por ahí metido. Yo recuerdo Sí, una división muy Sí, de difícil hecho, el aquella. Inter de Madrid fue campeón de la sí, división. sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Yo además recuerdo eso, la sensación de, pues por ejemplo, como te puede dar la sensación, a mí el año de Galapagar, por ejemplo, te digo, Alcalá me daba sensación, ¿no? Que veías esos Moyano, Tito, Sí. Aitor Monroy, esa sensación de decir, pero ¿qué pinto yo aquí? ¿Sabes? Si esta gente tiene en fútbol lo que yo no voy a tener seguramente en mi vida. Y aquel año recuerdo pues eso, el Adarve que gana la última jornada ganando al Atlético Malagueño, al filial del Málaga, allí con aquel gol que casi ni se lo creen, porque es un balón que cae en el minuto Sí, 97 en en el propia, ¿no? Se área. marca Sí, o sí, algo una así, cosa sí. súper extraña, una cosa súper extraña. Pues ese Sí. año nos ganan a nosotros con Víctor Cea, nos ganan 0-1 en el José Caballero, cuando en el minuto 60 se quedan con 10, con
con un jugador menos, con 0-0, y en el 70 y pico, una diagonal de estas pantallas que hacían los equipos de Víctor Cea, 0-1, y decías, con 10 en nuestro campo grande que el balón rueda, y el Adarve te ganaba, porque el Adarve tenía un equipo tremendo. Entonces, sí que recuerdo un nivel competitivo muy alto de la categoría, que no, insisto, no digo que ahora no lo sea, sino que no sé si es ese perfil. Igual ahora es un perfil más táctico, más jugadores, muchos equipos entrenando de mañana, muchos chicos jóvenes, mucho ritmo, quizá va a otra cosa, pero wow, yo recuerdo admirar a casi todos los equipos de aquella temporada por el nivel de futbolistas que tenían. La pena es que ahora, como se cambió el formato y tiene que pelear el que va a playoff con otros madrileños, es una lástima porque es que en los últimos años se ve que el grupo 7 tiene mucha Sí, ahora vitalidad mismo y 8 mucho equipos en poderío. segunda red, 8 Sí, equipos sí. madrileños y estoy seguro que con Y espérate. estoy seguro que con otro formato de playoff habría más equipos madrileños en Sí, segunda seguro, red. estoy convencido, porque si el Mm. Alcobendas, que lo dice Jaime, llegó hasta casi el final a pelear con el Lorca, de hecho también los otros equipos madrileños consiguen ascender, yo creo que el grupo 5 de Segunda Federación Además, serían más no sé, madrileños, me sí. acuerdo de jugadores de aquel Alcobendas Sports, los porteros Yelko Ramos y Sito, Fíjate, vaya nombres, ¿eh? Jorge González, Coque Creo, Carchenilla, lateral Iván derecho, Mateo. Raúl Díez, Carlos Parra, centrales, Sergio Parla, Jorge González, Iván Casado e Iñaki Gómez. Lateral izquierdo, sí, vamos a Coque Carchenilla, pero teníamos. Ay, me falla el segundo. Me falla, pero luego por dentro, fíjate. Óscar Valentín, Álvaro Eso te iba a López, decir, ojo también en primera Nevado, división. Rubén Blanco, Jorge González, Quique Vázquez, o sea, por fuera Albur, Chavarría, el de Nicaragua que te decía, Javi Medina, Cissé, que ahora está en tercera en Castilla-La Mancha jugando. Arriba teníamos a Joao Pedro, que venía del Rayo Majadahonda. O sea, Qué era barbaridad. una cosa de locos. O sea, el día que faltaba uno y había que meterse en los rondos ahí era un marrón descomunal, porque no la veías en 20 Descuadraban. minutos. Jolín, y después de esa etapa, llegas al Alcorcón, si no me equivoco, Jaime, si hay algo entre paréntesis. Hago, sí, hago un año intermedio. Hago un año intermedio que paso por el filial del Torrejón unas jornadas, Sí, eso es. pero no sale bien. Duró muy poquito allí, no sé si llegué a los 2 meses o así. Y ahí es cierto que cuando. Perdón. No, decías. Sí, que ahí es cierto que a mí me llega como la primera bofetada de realidad de fútbol en cuanto a qué quiero hacer. Ujú. Porque es verdad fíjate, yo tenía por entonces 24, 25 años, 26, perdón, y ya tenía 2 playoffs a tercera con Rubén Reyes. Ya me dedicaba en exclusividad al fútbol, tenía una enorme suerte. Pero y de repente el vacío, ¿no? Esto que dicen la soledad del míster. O sea, a mí no me llegó por derrotas, a mí me llegó por ¿y ahora qué? Y bueno, tuve la enorme suerte de que coincidí por otros aspectos con gente que entraba a trabajar en el Alcorcón y me surgió la oportunidad de ir allí y la verdad es que fueron año y medio que también lo guardo con un cariño súper grande porque era un entorno completamente distinto al que está el club ahora, no mejor ni peor, pero aquello que vivimos allí fue precioso y fue una experiencia muy enriquecedora para mí porque había muy buenos profesionales alrededor, pasábamos muchas horas en el club y igual que te digo que a nivel personal San Viator fue muy positivo, yo creo que donde más crecí como entrenador fue los años de Alcorcón y fue gracias a los compañeros de los que estaba rodeados y lo que podía ver en el día a día. Pues cuéntanos un poco, Jaime, con qué jugadores estás, los compañeros con los que estás, porque lo que dices, ¿no, Jaime? Que la recuerdas con mucho cariño esa etapa alfarera. Sí, había mucho mítico por allí. Recuerdo que el primer año yo estaba entrenando el Infantil B, que era la generación 2004, pero es que claro, en aquel año el filial, yo creo que estuvo Montoya un tiempo entrenándolo y no sé quién lo termina, no te miento, el primer Javi equipo Moreno andaba por ahí, ¿no? eh, Javi puede ser, Moreno sí. estuvo y Óscar Mena, ¿no? A lo mejor. Oscar Mena, correcto. Claro, pero es que ahí ese año, yo, pues eso, llegas al club, tampoco formas mucho
parte del entorno, pero es que el segundo año, juvenil A, Pablo Nozal, palabras mayores, y de segundo un tal Miguel Molina, asistente de Arteta ahora en el Arsenal. Total, pues eso, ir a las 4 era para mí era Disney, a ver los entrenamientos, encima tenían de preparador físico, no, Adri, un chico de Alcalá, que era otro espectáculo. Entonces ir a ver a Juvenil A era tremendo. Luego veías ese segundo año es el año que coincidí con Sergio Carmona, al que aprovecho para agradecerle las palabras que tuvo el otro día. Me sacó una lágrima, no os voy a mentir, pero yo llevaba cadete C, pero es que el cadete A lo llevaba Antonio Arganda, que tenía no sé los años de experiencia en el Atlético de Madrid, el cadete B lo llevaba Misis, que tenía no sé cuántos experiencia en formación, el Alevina lo llevaba Jesús Nova, o sea, es que aquello era, de verdad, era un curso de entrenador en vivo. Y en primer equipo ese año estuvo Cristóbal Parralo, que con Manjarín y Fandiño, su preparador físico, súper cercanos a la base, compartíamos mucho espacio. Además, yo tenía la suerte que entrenaba por la mañana el equipo internacional y por la tarde el cadete, entonces echaba el día en la ciudad deportiva y lo que aprendí ese año, o sea, yo creo que sí, mira que lo digo como orgulloso de lo que aprendí, pero no soy consciente de todo lo que aprendí, porque pude beber de fuentes muy diversas y gente que, por supuesto, sabía muchísimo, muchísimo más que yo. Me gusta eso que ha dicho Borja, eso de que para mí entrenar era como ir a Disneylandia, ¿no? Porque Sí, eso es muy era un bonito, que curso de lo vives entrenador avanzado. También, Sí, no sé si a lo mejor coincidió o no, pero también la cantera alfarera ha tenido entrenadores sí, como sí. Dani Guindos, ¿no? Dani Guindos entrenó Claro, al tercera Dani Guindos división. entra en el filial este segundo año, que También también ese Dani filial Guindos ha era un sido ayudante de equipo. Robert Moreno en el Mónaco, ¿no? Bueno, y ahora está en Sí, alguna. sí, sí, y ahora está en el Como con Cés Fábregas de segundo, Dani, pero claro, es que ese filial del Alcorcón tenía a Cedenilla de lateral, bueno, tenía a Jesús Mena, el portero, con Chimo Miralles, que alternaba con Sí, primer sí. equipo. Tenía Manuel Cedenilla, que salía del Madrid, que fue famoso por aquel problema que tuvo de salud, pero era un jugador que ahora no sé si estaba en Coria o por ahí. Tenía a Alexander de central zurdo, tenía a Cabafe, internacional por Cuba, que está en el Adarve, de central derecho. Y lo tuvimos aquí Tenía en a Parra, madrileños, ¿eh? Lo tuvimos aquí en sí, lo he madrileños a visto, Cabafe. lo he visto. Tenía a Parra de lateral derecho, que ahora está en el Móstoles, pero ha estado en Talavera, en Zamora. Tenía a Miki Muñoz, tenía a Yario, eh, tenía a Mario Losada en punta, tenía a Monroy. Era una pasada de equipo. Y ese equipo, para que veamos lo que decíamos antes de las categorías, lo pasó mal para salvarse. Pasó mal no en cuanto a juego y sensación, sino que me parece que quedó 3 puestos por encima de la salvación. Y mira qué jugadores te estoy diciendo. Habla muy bien por supuesto, de Dani, que también tenía un cuerpo técnico muy potente. Tenía a Carlos del Rey, que ahora está entrenando en Zona Norte, si no me Sí, Sí. equivoco, sí, sí, sí. y a Borja Resurrección. Y los tres llevaban el equipo junto con los preparadores físicos. Y claro, pues mira dónde están todos esos jugadores. Algo tuvieron que ver seguro ese cuerpo técnico. Entonces, claro, imagínate, yo entrenaba por la mañana a las 12 cuando terminaban ellos, y antes podía ver a Parralo y Manjarín en un lado y a Dani Guindos del Rey y Borja Resurrección en el otro. Terminaba, entrenábamos nosotros, nos quedábamos a comer allí con los del bar, el de prensa, el de comunicación, que eran todos unos fenómenos, y a las 4 entrenaba Pablo Nozal con Miguel Molina y Adri. Y a las 5:30, 6 empezaba Jesús Novas, y a las 8 cuando quería entrenar yo decía, ¿pero qué pinto yo aquí ahora poniendo setas? Si ya todo el fútbol que había que hacer en el día de hoy ya se ha hecho, ¿sabes? Pero claro, fíjate los nombres que te he dado, gente Jolín. de nivel altísimo. También estuvo por allí mi amigo Dani Alonso, pero no sé si eso a lo mejor fue antes, fue algún año antes. Dani fue antes de que yo llegara, Sí, sí. con él no coincidirías. Y el paso del Alcorcón, ¿cuál es el siguiente paso, siguiente club donde estás? Pues viene la primera, fíjate que no termino, esa temporada no la termino yo en Alcorcón porque me llega la primera oportunidad de China. Yo en China he estado 2 bloques. Me llega la oportunidad de ir a Evergrande, al Guangzhou Evergrande, que en aquel momento seguramente fuera saliendo de Europa, el proyecto de cantera Sí. más potente del mundo, por inversión, por recursos y por un poco todo lo que tenía que ver con ese proyecto, que venía de la mano de la Fundación Real Madrid también. Ujú.
Y en el 4 de mayo del 2019 yo aterrizo en China y a un año en Evergrande me coincide que, pues, COVID, final del contrato de la Fundación Real Madrid con Evergrande, nos renuevan y bueno, consigo una oportunidad en lo que sería la primera federación de aquí de China en un club. Conseguimos ascender a segunda división pero ahí yo tenía planes de familiares muy importantes, como Claro. era casarme con mi mujer y bueno, me volví a España en diciembre del 20 y bueno, esos 6 meses pues aproveché para ver mucho fútbol, para poner un poco en orden el trabajo, para casarme, obviamente, y para encontrar un proyecto para el año siguiente, porque al menos un año en España queríamos hacer. Así Y que ese fue el paso y luego fue a Torrejón al Juvenil Nacional. te tocó vivir entonces la pandemia en China. O sea, en el epicentro, como se suele decir entonces. Sí, además, o sea, queda un poco, ahora lo digo con cierto humor y que no se me malinterprete, por favor, porque para todos fue duro, Sí, me imagino. pero yo jugué un poco al pilla-pilla con el COVID, porque recuerdo que estábamos en un torneo aquí con los niños en una ciudad del sur de China, en Meizhou, y nos avisan de que pues, en una zona de China se estaba poniendo la gente mala. Pero esto no te miento, en mi corta pero ya prolongada existencia en China, porque aunque yo he estado 2 años y medio, en conjunto la relación han sido más de 5 años, pues lo oías de vez en cuando. Pues ha puesto gente mala en no sé dónde. Ok, no pasa nada. Me vine a España, fui a España por vacaciones de Navidad y vacaciones de Navidad, se está poniendo la cosa fea, oye, que parece que hay más gente que se pone mala, que se está poniendo mucha gente mala, que empieza a ponerse gente mala en Italia, que empieza a ponerse gente mala en España, y recuerdo un día, además, un 11 de marzo, el 11 de marzo de 2020, que nos llaman a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana de lo que era la diferencia horaria en España, nos llaman desde China que a partir del 14 de marzo a las 12 de la noche el país va a estar cerrado a ciudadanos con pasaporte español, porque después que los italianos ya no podían entrar y que los ciudadanos con pasaporte español que hubieran estado en España, obviamente, no iban a poder pasar porque el número de contagios se estaba elevando mucho. Mm. Y que esa misma noche había un vuelo que había fletado la escuela para recuperar a los chicos que tenían viviendo la experiencia en Madrid, en ese campus que tenían en Algete, y que había 4 plazas y que los 4 primeros entrenadores que dijeran que querían ir, pues que les llevaban para Evergrande. Pues hablé por entonces todavía no era mi mujer, con mi pareja, mi novia, y le pregunté qué hacemos. Y es cierto que los dos teníamos ilusión por estar juntos en China y me dijo, vete e intenta renovar contrato porque me quedaban solo 4 o 5 meses. Y aquí me vine a vivir la aventura del COVID, como vosotros decís, en el epicentro o Mm. en la zona que se supone que surgió todo. Bueno, No estaba preparado, ¿eh? sí. En una entrevista ha surgido el que nos lo cuentes, ¿eh? Que Sí, sí, los sí. espectador de RFFM Play no piensen que es que Gabriel y yo ya lo No, sabíamos y te No, habíamos no, no, preguntado. no. No, La no, no. verdad, yo por eso me Nos, estaba a- quedando como, nos acabamos con de cara quedar fija diciendo, madre mía. alucinados, Sí, sí, alucinados. totalmente, totalmente. Y después de esa mm, etapa en China, o sea, te pasas esos meses que yo creo que serán un poco fastidiosos, ¿no? Porque estás alejado de la familia, como se suele decir, recluido por culpa también del confinamiento. Y ya, yo creo que puede ser que ahí en tu cabeza diga, buf, yo quiero volver a España a ver cómo va la cosa, ¿es en esa etapa cuando empiezas a pensar que lo mejor es volver o cómo surge al final, Jaime? surge de una manera bastante natural y que honestamente no nace de mí solo. Yo hablo con mi mujer, bueno, por aquel entonces mi novia, y pensamos que queremos vivir en China, que nos gusta. Ella había venido a visitarme, pero aquí la entrada a extranjeros, si no estás casado, no estás trabajando, es un poco compleja, los visados y tal. Y entonces yo, bueno, después de ver grande, es verdad que no se podía salir del país, no había aviones, y yo me vi en la situación de que se me acababa el contrato, no tenía visado porque no renovaban visados en aquel momento y no podía salir del país. Era una situación un poco angustiosa, Sí. pero bueno, tuve suerte o llámalo como quieras, de que me llegó la oportunidad de ir a este otro club, que eran 6 meses y si había ascenso, un año más de contrato. Y cuando hice esos 6 meses, ya la situación en España estaba fea. Yo perdí una abuela
por el COVID en ese momento y me pilló lejos. Y bueno, hasta entonces sí que todas las decisiones que habíamos tomado, y digo habíamos porque no, ya una vez que yo tengo una relación de pareja ya no es mi decisión sola, tenían que ver con el fútbol y era a partir del fútbol organizar el resto. Y en aquel momento lo que un poco sentí es, ok, está genial el fútbol, pero quizás debemos empezar a valorar otras cosas para tomar decisiones, por lo menos en este momento que estamos viendo lo que estamos viviendo. Y bueno, de manera conjunta decidimos que era el mejor momento para yo volverme en cuanto abrieran el país. Terminé la temporada, conseguimos el objetivo y me volví para España sin, tampoco te soy honesto, sin saber mucho qué iba a hacer. No sabía qué iba a pasar, si iba a encontrar algo de fútbol. Para entonces ya eran 6 o 7 años dedicándome única y no más, 8 años dedicándome solo a fútbol. Y claro, el pensar volver a España, no saber si voy a poder hacer solo fútbol o voy a necesitar hacer más cosas, daba vértigo, daba vértigo. Pero bueno, tuve suerte que esos primeros meses daban una ayuda al repatriado para la gente que había estado trabajando en el extranjero y era como una especie de paro y que luego surgió la oportunidad de Torrejón, donde pues como muchas otras personas dentro de un club haciendo de varias cosas a la vez, pues tenías un medio sueldo para sobrevivir. Claro, hablamos de temporada 2021 en España, tú acabas 2020 en China, inicios de 2021 no tienes equipo y empiezas en la 21-22 Liga Nacional con el juvenil del Torrejón. Eso es, eso es. Sí, un año, eh, un año que yo recuerdo con cariño, pero que si ahora lo miro con perspectiva, yo creo que era un año en el que ni yo mismo sabía muy bien hacia dónde tirar, porque aunque ya tenía experiencia y sabía hacer cosas, no conocía la categoría, no había jugado ni trabajado en la Liga Nacional, ni siquiera había visto muchos partidos de Liga Nacional nunca, no conocía el club ni los jugadores. Claro, después de la experiencia en China, opción de cuerpo técnico mío propio, no tenía disponible nada, o sea, amigos sí, pero que estuvieran, que tuvieran la experiencia y ya haber trabajado juntos, con lo cual era prácticamente empezar de cero en el club, empezar de cero mi carrera de alguna manera en Madrid otra vez y bueno, tuve suerte de que seguramente por muchos aspectos, por la gente que me rodeaba, por el ambiente del club, por los chicos, por todo, pues el año salió bueno y pude disfrutarlo y la verdad es que esto me reenganchó muy bien al fútbol en España, pero visto con perspectiva, wow, un Sí. año curioso. Un año curioso en el que pensar, en el que volver al Torrejón y de ahí das el paso al Galapagar, que personalmente, no es por hacer la pelota, pero a mí el Chopo es uno de los estadios que más me gusta. La verdad es que me Mola parece mucho. el Galapagar siempre que pasan por aquí por lunes noche fútbol. No sé, ¿tú llegaste a estar aquí en lunes noche fútbol, Jaime? No tuve el placer. Así es que ahí lleváis a los buenos, joder. Yo ese año bueno tenía lo justo. Y siempre lo dicen los jugadores que han pasado del Galapagar que tienen muy buena afición en Galapagar, que siempre se reúnen para ver al equipo, que gira en torno también a su afición. ¿Cómo vives ese año en Galapagar cuando llegas allí? Pues, o sea, yo voy a ser políticamente un poco incorrecto, pero Galapagar es lo que es en un porcentaje súper elevado de responsabilidad gracias a su presidente. Yo creo que es una de las personas más desconocidas del fútbol madrileño. Tú, si piensas en presidentes de clubes de tercera, te vienen muchos, pero seguramente mucha gente no sepa ni cómo se llama. Pero lo que Jorge Greciano hace en ese club en el día a día, de verdad es para que la gente fuera, lo viera, le escuchara y después sacara sus conclusiones. Es cierto que hay ese ambiente de fútbol que yo viví el año de Preferente Castilla-La Mancha, de equipo de pueblo, en el mejor de los sentidos, es decir, el partido del primer equipo es un momento de reunión, de ir a juntarse la gente los domingos por la tarde después de comer, tomarse un café o un digestivo viendo al equipo, reunirse incluso las cuadrillas de diferentes edades allí. Y bueno, es cierto que cuando el equipo va bien, se genera una retroalimentación entre equipo y afición preciosa. Además, el campo invita a ello, pequeñito, con la grada muy encima. Da gusto por ejemplo, yo tuve la suerte de vivir el derbi con Villalba, que hacía varios años que no se podía vivir y en tercera división aquello fue una fiesta
impresionante, 1000 personas en el campo. Y fue, yo honestamente, para mí ahora es casa. Para mí Galapagar es, de hecho yo el año pasado no estaba trabajando, o sea, no estaba en España, yo trabajaba aquí, pero yo seguía colaborando con el club. Tengo en el salón de mi casa en Shanghai la bufanda del Galapagar y todos los domingos que juegan en casa, a pesar de la diferencia horaria, en mi casa se ve el partido del Galapagar, sea yo solo. Ahora empieza a gustarle al enano y a mi mujer pues le cuesta un poco más, pero vemos el partido del Galapagar y es un sitio en el que si ellos quieren, dentro de 10, 15, 20, 25 años, cuando yo esté de vuelta en España y quiera hacer fútbol, entrenaré al Benjamín C encantado para ellos, porque es un sitio muy, 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 muy especial. Muchas cosas, muchos paralelismos con lo que te contaba del Sundiator. Además Fíjate, ¿eh? que partidazo el que viste este domingo, ¿no? Empate a 2 con el Alcalá, lo viste seguro, ¿no? ¿A qué hora Sí, era sí, allí? sí. Porque si aquí eran las 4:30, allí pues serían casi las 10:30 de la noche o así, ¿no? Sí, ahora cuando cambiéis vosotros el horario, la diferencia es mayor, se nos irá a 7 horas, porque aquí no hay cambio de hora, pero ahora son 6 y es aceptable. Las 10:30 duermes al niño, un poco de conversación con la mujer y cuando llega el momento de irse a dormir, pues uno deja un ojo abierto en la pantalla del ordenador y a disfrutar del fútbol en el Chopo y bueno, pues Además cuando que juegue en el Val o en otros campos que dan los partidos, pues también los veremos. fue un partidazo porque se adelantó el Alcalá, al minuto empató el Galapagar, luego marcó Figueroa de falta, luego el empate a 2 es otro golazo de falta de Izan González. Y bueno, el domingo la verdad que disfrutamos, los Sí, que vimos sí, ese sí, partido sí. disfrutamos porque no fue un partido de tercera, no sé cómo lo viste. Es verdad que volvemos un poco a esa tercera de antes. El Galapagar con sus armas logró contrarrestar al posiblemente ahora mismo mejor equipo Es del que no grupo había perdido el séptimo. Alcalá y de repente va al Chopo, lugar difícil. Que 7 enfrentamientos y no ha sido capaz de ganar el No ha Alcalá. ganado, ¿eh? es que mucha gente lo No ha dice, que ir ganado. al Chopo es como pasar por el dentista prácticamente, que dificilísimo. Es que es un sitio, o sea, yo creo que influye mucho el terreno de juego y influye en cuanto a que es un terreno de juego estrecho de dimensiones, no es excesivamente corto, pero tampoco es muy largo, pero el césped está muy bien y el balón rueda. Entonces, yo creo que muchos entrenadores y muchos equipos cuando preparan el partido del Galapagar tienen esa dicotomía de arriesgo y juego porque el balón rueda o me condiciono a las dimensiones del campo y soy un poco más pragmático y directo. Y a la contra, pues es que el Galapagar, y esto tiene mucho mérito Álvaro Gómez Rey, que instauró durante 3 años una idea de juego muy asociativa, muy combinativa, muy clara, a la que obviamente en mayor o menor manera todos los que pasamos tenemos que darle continuidad porque es lo que llevó al equipo a tercera división, o sea, no porque nos guste o no, es cuestión de que ha funcionado allí y hacer otra cosa no sería lo adecuado. Entonces, claro, lo que decís, el Galapagar con sus armas, fíjate, yo analizando el partido, hablando con amigos de fútbol y tal, yo creo que debido al buen hacer del Alcalá, que le tiró a los laterales muy altos, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, estaba muy cerca de laterales rivales, Izan se venía muy por dentro, Arribas, que es un chico al que yo tuve la suerte de entrenar en Juvenil Nacional, está en un nivel descomunal. Para mí, Sergio es un jugador de otra categoría, no tiene sentido lo que hace cada domingo en el centro del campo del Alcalá. Y entonces tenía mucha gente por delante y le hizo correr mucho al Galapagar sin balón y eso hizo que no pudiera ser todo el Galapagar, creo, a nivel ataque, que le hubiera gustado al míster. Sin haber hablado con él, estoy casi seguro. Pero fue un partido de demostrar bueno, que al Galapagar pues hay que ganarle, que él no pierde los Sí. partidos. Y esto es una cosa que nosotros decíamos mucho en el año, oye, que nos ganen, pero vamos a intentar no perder los partidos nosotros porque es un ambiente en el que si tú haces cosas bien se genera una energía que es muy, muy, muy potente y pues, el año pasado ya lo vivió el Alcalá allí, que iba ganando 0-3 y en 2 ratos pues se llevó un punto y de milagro. Sí, porque... Pudo llegar el 4-3, sí, Y sí. el Galapagar, que lo recuerdo también peleando por esas posiciones de playoff. La verdad es que el año pasado lo de la tercera federación Sí, fue... sí, sí. Podía pasar cualquier cosa. ¿Y qué año Jaime, no? ¿Y qué decía, año Jaime, no? decías. ¿Qué año no? En la tercera puede Es pasar que, cualquier pero yo cosa. lo del año pasado no lo recuerdo. Que al final porque se descolgó el Pozuelo, pero veías
el Rayo B, que tenía un potencial de ascender, de repente peleando para no bajar. El año pasado, además, espectacular. hubo un dato muy curioso hasta falta de 3 jornadas, que los equipos habían conseguido los mismos puntos fuera de casa que en casa. Estaba empatado. El mismo número de puntos conseguido como local y conseguido como visitante. Al final luego es verdad que ganaron un poquito los locales, pero cuestión de 6 o 9 puntos, que dices, con la cantidad de partidos, 34 jornadas a 9 partidos por jornada, que de local solo se saquen 9 puntos más que de visitante, habla muy bien de lo que os tenéis todos estudiados. Sí, o sea, honestamente, creo que sin faltar al respeto ni muchísimo menos a los entrenadores anteriores, creo que en cuanto a formación, quizá hoy hay entrenadores con menos experiencia en cuanto a que pues no tienen tantos años o no han jugado en estas categorías, pero creo que en cuanto a formación y análisis, el fútbol está dando pasos hacia adelante. No sé hasta qué punto es bueno, porque ayer lo hablaba con un amigo entrenador que, claro, nos estudiamos tanto y queremos trabajar tanto para esa semana que los jugadores te dicen, "Pues genial, pero ¿y qué hay de lo nuestro?". Porque al final cada semana hacemos qué podemos hacer para que ellos no nos hagan daño y cómo podemos hacerles daño a ellos. Entonces, es un filo que es muy complicado, pero es cierto que sí, que puesto que yo te he dicho nombres de jugadores y tal, pues si hablas con cualquier entrenador de tercera división de hoy en día o que de los que no están en la rueda, se acuerdan de sistemas, de movimientos, de automatismos, de jugadores, de entrenadores, porque bueno, creo que se ha profesionalizado mucho el nivel del entrenador en España y en Madrid, por lo que yo sé mucho, y va en beneficio de la competición que... Uy, se nos ha cortado. Se nos ha cortado. Se nos ha caído Jaime. Bueno, no pasa nada. Te lo comento a ti, ahora se lo comentamos a Jaime cuando regrese. Es verdad que hay jugadores que no entienden el juego tan Mira, bien. ya lo tenemos ahí a Jaime. Jaime, le estaba comentando a Gabriel el tema de jugadores. A ver, hay jugadores que ejecutan el juego, que tienen destreza con balón, que tienen buena técnica, pero tal vez con este sistema tan analítico necesitan los entrenadores jugadores que entiendan el juego. Y no es tan fácil encontrar un jugador que, aparte de tener una calidad tremenda, tenga un coco de entender el juego, entender situaciones, y al final hay jugadores que yo creo que eso les quema. Sí, sí, además, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo el año de Galapagar rápido identifiqué. Había jugadores que porque todos hablamos de entender el juego. Y al final, entender el juego, ¿qué es? Porque a lo mejor yo entiendo una jugada de una manera y Gabriel entiende la misma jugada de otra manera y tú, Borja, de otra. Yo lo que descubrí en aquel equipo, que lo que hicimos, porque allí por aquel entonces no había director deportivo y entrenabas y hacías la plantilla, es que yo quería firmar talento. Talento porque seguramente yo no tenía experiencia y recursos para llegar a muchas cosas, y entonces el jugador que tuviera talento para solucionar situaciones por sí mismo iba a llegar. Entonces, yo más que hablar de la comprensión, creo que hablaría del talento y jugadores talentosos. Ojo que cuando hablamos de talento siempre nos vamos a el que hace buenas cosas con balón, pero cuidado el talento defensivo de jugadores como Mario o Manu Jaime, los centrales del rival, o el talento no sé, de organización del equipo de Sito en el Parla. A cuidado que el talento no solo Izan, que coge el balón y hace una falta y mete gol, no. Hay muchos talentos y yo lo que intenté fue rodearme de talento para que aquello a lo que no llegaba, como tú dices, se pudiera resolver por parte del propio jugador y de la mejor manera posible, y yo aprender de ello, que fue lo que más hice ese año. Bueno, cerrando ya tu etapa en Galapagar, terminas en Galapagar y ya dando ya los últimos coletazos a esta entrevista, te marchas a China. Pues de nuevo, cuéntanos tu etapa ahora mismo allí con la fundación del Real Madrid, cómo te llega la oferta, cómo vives ahora actualmente allí en China. Cuéntanos un poquito la actualidad por allí. Pues mira, hablando otra vez de Jorge Greciano, que te lo decía antes, cuando peor estaba el equipo, él nos ofreció renovar muy pronto, la verdad, a falta de varios meses para terminar la temporada, nos ofreció seguir. Yo le dije que si yo no tenía algo que a nivel familiar queríamos salir, queríamos venir a China, que si no, yo estaba encantado. Y salió la oportunidad de venir a China, y creo que tiene mucho que ver, el otro día cuando escuchaba la entrevista a Carmona, con lo que él dijo, ¿no? Habéis hablado que quizá yo me he encaminado siempre mucho a la formación y a entrenar en categorías inferiores, y creo que puede ser donde esté
mi nicho o mi zona de acción. Y esto es un proyecto muy especial por la concepción, porque no tiene tanto que ver con ir a un campo y entrenar niños. Tiene que ver más con, es un proyecto que se va de la mano del Ministerio de Educación chino y que tiene que ver más con la formación de los técnicos, formación de profesores que tienen que ser entrenadores de fútbol en ciudades y pueblos pequeños de China donde no hay recursos para contratar entrenadores de fútbol. Tiene que ver con ir a sitios a intentar que los equipos que allí están descubran nuevas maneras de entrenar y creo que tiene mucha relación con lo que he hecho siempre, que ha sido pues lo que os decía antes, al talento, sea mayor o menor, ver de qué manera yo con lo que he aprendido de muchos o por inquietud les puedo hacer que en su día a día sea mejor. Y bueno, aquí llevamos un poquito más de un año ya, pues lo que os decía al principio, ¿no? Vive la mujer y el pequeñajo viven aquí conmigo, intentando que coja el idioma desde lo antes posible para que en el futuro haga lo que quiera, pero que la inversión que hagan sus padres en él le sirva y se le quede para siempre. Claro, porque tú, me imagino que los entrenamientos, no sé cómo lo estarán haciendo allí por parte del gobierno chino que nos hablabas, sino no sé cómo los haces en inglés y tienes que también darlos en chino, si ellos también aprenden castellano porque también están fomentando quizá los idiomas. No, te veo negar con la cabeza, no sé, Jaime, cómo lo hacéis allí. No, no. O sea, en general, aquí es cierto que desde hace varios años hay una inversión y una apuesta muy fuerte por el fútbol, desde el presidente Xi Jinping, que le gusta mucho y que él tiene una meta, que él quería que en el año 2050 pues, China hiciera un papel importante en un mundial. Entonces hay una inversión muy grande y generalmente a los entrenadores extranjeros que vienen a trabajar aquí en el país les facilitan un traductor para que les pueda ayudar bien sea del idioma nativo, en nuestro caso del español al chino, o si no, la gran mayoría del inglés al chino. Pero bueno, también yo cuando llegué aquí en la primera etapa me di cuenta que de los traductores que hay, muchos son estudiantes de español, pocos son amantes del fútbol y se pierden muchas cosas. Entonces, bueno, ahí ando haciendo mis esfuerzos para intentar utilizar al entrenador lo menos posible en campo. Luego sí, para las demás cosas hace mucha falta, pero bueno, intento aprender, aunque sea mal dicho o mal hablado, pero que me entiendan hablando yo, porque pues generalmente si tienes una persona que no es del fútbol, estás en el banquillo de, oye, dile a aquel que se cierre, la primera reacción del traductor va a ser, ¿qué? No, que le digas a aquel que, nada, cuando quieres decirle que se cierre, está sacando el balón de la cesta. Así que intento ser autosuficiente, seguramente haciéndolo muy mal y dándole muchas patadas al diccionario chino, pero intentando lo mío. Yo te quería preguntar también, al final te veo como muy dado a lo que es la docencia. No sé si es algo relacionado con lo que hayas estudiado o con lo que hayas trabajado anteriormente a dedicarte al fútbol o que lo hayas compaginado con el fútbol, pero sí que tienes un talento innato para la docencia y la formación. Te agradezco lo del talento. No, honestamente, no seré yo el que te diga que sí, porque sería un ejercicio de ego descomunal. Pues mira, no tiene que ver con lo que he estudiado. Honestamente, no sé si es algo vocacional. Como tal, no lo reconozco, pero sí que siento bueno, que yo me hice como entrenador en una etapa nivel uno. Yo me lo saco en 2009, Barça de Guardiola, en el que empezó el fútbol a dos toques, el juego de posesión, estas cosas. Y el otro día escuchando a Juan Malillo en la ponencia del UEFA Pro, no podía estar más de acuerdo con él. Nos hemos preocupado tanto de entrenar equipos que nos hemos olvidado de entrenar jugadores. Y bueno, creo que tiene mucho que ver con esto. Creo a mí me encantaba estar en Galapagar y ver a Febre jugar, que no era ni el más alto, ni el más fuerte, ni el más guapo, pero resolvía las situaciones con una dulzura y no se lo había enseñado a nadie. Eso lo llevaba al dentro. O ver a Carrillo, ver a Marcos Gil hacer un control. No sé, creo que tiene más que ver con eso, con disfrutar de cada individuo, de cada jugador, de intentar ayudarle a que disfrute, a que se lo pase bien, a buscarme yo la manera de poner a todos los buenos juntos y encontrar una forma en la que todos mejoren. También ese año con el cuerpo técnico, que sin duda era 150 veces mejor que yo, nos preocupaba mucho de la mejora individual y creo que tiene que ver con eso. No sé dónde terminaré, espero que dure mucho esto de vivir del fútbol,
pero yo creo, Borja, que más que con un talento para la docencia o todo esto, tiene que ver con eso, que el fútbol, nos hartamos de decir que el fútbol es de los futbolistas, de los jugadores, y los centrales no despejan, los delanteros no marcan, los extremos centran y se va el balón por detrás de la portería, y se nos olvida un poco que los futbolistas tienen que mejorar también. Me quedo con eso, Jaime, la verdad, eso que apuntas ahí al final. Y yo ya para cerrar la entrevista, pues nada, Borja, como siempre nos gusta decir, estás en Shanghái, cuéntanos un poquito cómo es la vida allí, qué te gusta de ¡Buah! comida de allí, no sé, cuéntanos un poquito dónde vives, cómo es la gente por allí contigo, más allá del fútbol, saliéndonos un poco del terreno del Sí. fútbol, cómo es por allí vivir. Pues mira, te tengo que ser muy honesto, Gabriel. Shanghái es la ciudad china menos china que existe. Al final, para que te hagas una idea, la ciudad de Shanghái, no quiero equivocarme, así que voy a tirar por lo bajo, me parece que estamos en 24 millones de personas. O Mm. sea, eso es casi la mitad de la población española. Aquí los edificios, me encantaría que pudiera haceros una panorámica. Yo estoy en el distrito, la oficina la tenemos en el distrito financiero que se llama Pudong. La ciudad está dividida como en un río, por un río, perdón. A un lado del río es como la parte antigua, el casco histórico y lo céntrico de Shanghái, y al otro lado es el área nuevo, Pudong, donde está pues todo el business, todas las empresas grandes, etcétera, y vivimos ahí. Vivimos ahí porque también es una zona en la que vive mucha de la gente extranjera que se dedica a negocios y a todo esto. Entonces, bueno, pues es una ciudad increíble. Imagínate, pues el tamaño de todo. Pues imagínate Madrid, pues todo por 5. Las líneas de metro por 5, las tiendas por 5, Dios. los atascos por 5, todo muy, muy, muy grande. Pero es cierto que aquí si mantienes un perfil acertado en cuanto a que, pues eso, lo que te decía, te preocupas de intentar hablar su idioma, de saber sobre su cultura, de intentar entender por qué son como son, que no son mejores ni peores, simplemente tienen su manera de ser y tiene que ver con la historia que han vivido y la educación que reciben y estas cosas. El extranjero aquí tiene su espacio, el chino lo respeta mucho al extranjero, siempre y cuando venga con buenas cosas. Y la verdad es que yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Es un país, por motivos varios, extremadamente seguro y eso ahora mismo con un canijo de menos de 2 años a mí es lo más importante y que mi mujer y mi hijo tengan buena vida, eso no lo cambio por nada, ni siquiera con todo el dolor de mi corazón por entrenar a Galapagar. Borja, no No sé, nos ha dicho su una... comida favorita de allí de China, ¿eh? Ya va siendo Pues, hora de comer pues, y no nos ha dicho. pues Shanghái es verdad que de las ciudades chinas, hay ciudades chinas con comida más típica, pues Chengdu, Guangzhou, la zona sur, tiene más comida típica. Shanghái no tiene como un sabor, un tipo de comida muy propio, pero es cierto que estoy empezando a generar un poco de ansiedad por los noodles, los fideos. Hay tantos tipos de platos de fideos, tantos tipos de fideos con tantas salsas y tantos sabores que además aquí prácticamente las 24 horas del día tienes restaurantes abiertos para comer fideos, de otra cosa, ¿no? Y, me estoy dando cuenta que me gustan mucho y le estoy dando bastante uso a la aplicación de mandar fideos a casa e ir probando cosas nuevas. Los palillos ya los tienes dominados, ¿no? Buah, eso, por tu bien, que si vienes aquí, por lo menos a coger una pieza de sushi, me acuerdo que en Evergrande, cuando llegabas, te hacían una prueba. Si sabías coger un panchito pelado con los palillos, es que podías comer con palillos en China. Y de momento nos da para ello. Ya son 2 años y medio viviendo aquí, así que ha habido tiempo de ensayar. Bueno, Jaime Juanas, de verdad que ha sido un placer estar este ratito contigo, que hayas tenido un pequeño espacio para sacar con nosotros y nada, que tanto Borja como yo esperamos, y también desde aquí de la Real Federación de Fútbol de Madrid, que te vaya muy bien, que tengas muchos éxitos y que dentro de unos años, en el nombre de China, pues a lo mejor en primera o algo así, veamos Jaime Juanas cuando vayamos a buscar ahí, que veamos Jaime Juanas entre los entrenadores más protagonistas de nuestro fútbol madrileño allí. Hombre, te lo agradezco, os agradezco lo que hacéis, no por llamarme a mí, que seguramente haya sido un error grosero, pero es verdad que, jolín, que os preocupéis de que la federación de nuestra casa esté cerca de aquellos que vivimos lejos, hace mucha ilusión. Y bueno, yo cuando le daba mucho uso a las redes sociales tenía puesto que mi objetivo y mi sueño eran el mismo, que era ser profesional del fútbol.
y por suerte llevo ya unos años siendo profesional, que para mí es dedicarme a ello en exclusividad y no tener que hacer otra cosa, así que con que eso dure yo me daré con un canto en los dientes y mi familia puede vivir bien y a las primeras divisiones y eso para los buenos, porque hay muchos. Bueno, esperemos que te vaya muy, muy bien. Jaime, Borja, ¿alguna cosa más? A dejar el listón altísimo, ¿eh? Altísimo, la verdad es que a mí se me ha pasado volando el tiempo, estaba mirando aquí, Jaime, pero de verdad que ha sido un placer y que te vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte, ¿vale, Jaime? Un abrazo. Otro para vosotros y mucho ánimo y seguir con esto que de verdad os seguimos mucho y merece la pena. Bueno, pues Jaime Juanas, madrileño por el fútbol en la Fundación de Real Madrid, allí en China. De verdad, un placer muy grande y que te vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte, Jaime. Un abrazo, chao, gracias a Fuerte. todos. Adiós. Adiós.